¿Pertenece el razonamiento jurídico al orden de la lógica o al de la psicología intuitiva? Las distintas respuestas que emergen para contestar dicha pregunta tienen sus antecedentes en una polémica iniciada en el siglo XVII, época en la que Francis Bacon, René Descartes y John Locke buscaron una nueva forma de razonamiento frente a la tradición silogística de Aristóteles. Sus obras prácticamente integraban un programa de desaristotelización del pensamiento. Proponían reemplazar con el juicio de la razón común al término, que en el modelo de razonamiento silogístico escolástico desempeñaba un valor clave. Buscaban sustituir el razonamiento que partía de la sustancia por el raciocinio a partir de las relaciones y los fenómenos. En otras palabras, sustituir la demostración por la comprobación. El filósofo inglés John Locke sostenía que de la retórica y de la lógica aristotélica solo podían obtenerse escasas ventajas, ya que por experiencia, y cito textual, nunca había visto a nadie aprender a razonar bien o a hablar con elegancia estudiando las reglas que esas ciencias pretendían estudiar. Fin de la cita. Locke consideraba que el buen razonamiento se fundaba en la teoría de los predicamentos o predicados sin atender a modo o figura alguna. Frente a esta postura, que preludia el psicologismo moderno, respondieron figuras como Pufendorf y Leibniz, que eran discípulos del matemático jurista Erhard Weigel, de quien aprendieron que todo conocimiento podía ser axiomatizado en un plano euclidiano y correctamente razonado de acuerdo con el orden lógico-matemático. Para Leibniz, la ubicación del conocimiento estrictamente jurídico no se encuentra en el conjunto de los juicios prácticos, sino en el de los especulativos. El objeto de estudio de lo justo para Leibniz consiste en la concordancia y la proporción de conductas entre individuos, no en la ejecución de los mismos. La concordancia entre las conductas de una relación será verdadera independientemente de quienes la hayan hecho. De acuerdo con Leibniz, el ejercicio del razonamiento jurídico es especulativo, aunque trate cuestiones dirigidas a la acción concreta. Siendo tal su naturaleza, requiere de un instrumento que le permita inferir de un modelo claro, ordenado y coherente toda definición presente. Dicho instrumento es un cierto tipo de lógica. Hacia los decenios de 1870 y 1880, cuando la psicología nacía como una ciencia y ocupaba un lugar académico en las universidades, un importante grupo de psicólogos apoyó la tendencia a vincular la lógica con los estudios de la mente. Entre ellos destacó el célebre psicólogo Theodor Lipps, quien consideraba que la lógica era una disciplina psicológica, puesto que operaba con contenidos de orden psíquico, intentando convertirlos en conocimiento. En su opinión, el conocimiento solamente se puede dar en la psique como una sucesión de procesos reales. Los principios lógicos, como el principio de no contradicción, de identidad, de tercero excluido, etc., son leyes tautológicas del pensamiento o determinaciones más o menos importantes del mismo. Algunos miembros de la corriente de la Escuela Psicológica de Würzburg asumieron la idea de que lograrían concebir un cuadro completo de los factores psicológicos del juicio al completar ciertas acciones con relaciones lógicas. Entre estos autores se encontraban Karl Marve, quien ubicó la investigación psicológica en el campo de la lógica. El producto de su investigación se publicó en 1901 en una obra titulada La investigación psicológica experimental sobre el juicio, una introducción a la lógica. Un importante grupo de investigadores del pensamiento jurídico formularon una significativa pregunta cuya respuesta podía transformar el desarrollo de la ciencia del derecho. ¿El razonamiento jurídico pertenece al campo de la lógica o al de la psicología? Varios autores, en lugar de dar una respuesta tajante o directa, decidieron replantear la cuestión del siguiente modo, tal como lo hizo Sir George Patton, quien se preguntaba: ¿se puede pensar correctamente en el derecho sin seguir las reglas de la lógica? La respuesta que propuso en su momento fue muy parecida a la del juez filósofo Oliver Wendell Holmes Jr., quien afirmaba: la vida del derecho no ha sido la lógica, ha sido la experiencia, la necesidad de los tiempos, la moral prevaleciente y las teorías políticas. Es decir, a primera vista parecería que tanto Patton como Holmes sostendrían que el estudio del razonamiento jurídico pertenece al de la psicología y no al de la lógica. Otro autor en esta misma línea fue Lord Halsbury, quien afirmaba que cada abogado debe comprender que la ley no siempre es lógica del todo. Por otra parte, autores como Sir Carleton Kemp Allen circunscriben el estudio del razonamiento jurídico al campo de la lógica. Creen que el derecho es completamente lógico y que las escuelas jurídicas deben distinguirse entre los seguidores del método deductivo y los del método inductivo. En su libro Law in the Making, describe las posturas existentes respecto a la aplicación de la lógica en el derecho.
Por un lado, se encuentran aquellos que afirman que el trabajo del juez es aplicar